Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, excelente lunes. Y bueno, pues estamos con una cápsula más de la clase de formación cívica y ética para la Brigada de Apoyo Educativo. Y el tema que vamos a ver hoy son los derechos fundamentales de los ciudadanos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Empecemos, por favor. Bien, vamos a hablar primeramente que en el año 2011 hubo una reforma en derechos humanos muy importante, ya hace casi 9 años, en la cual vamos a dejar de comprender las garantías individuales y sociales que nos enseñaron en la primaria para que se conviertan en los derechos humanos y las garantías que otorga y reconoce la Constitución, pero también los tratados internacionales. ¿Cuáles son los más importantes? Pues los que se encuentran en el artículo primero al 29, donde vamos a encontrar garantías como la libertad, la igualdad, la seguridad jurídica y hasta la propiedad. Bueno, vamos a ver que los derechos humanos son estos prerrogativas, son estos principios, estos derechos que se adquieren solamente por ser humano, por haber nacido. Y estos van a ser universales para todo el mundo. No va a haber razas, clases sociales, deidades, identidades políticas que pudieran separar o que pudieran hacerte no merecedor. No son renunciables, no pueden alguien obligarte a no aceptar algún derecho humano, a no gozarlo. Son inalienables, no se pueden transmitir, no se pueden donar, no se pueden vender. Nadie podría venderte tu derecho a la educación, ¿no? Y son imprescriptibles e individuales. Imprescriptibles quiere decir que aunque no los ocupes, no dejan de ser tuyos, no pierdes el derecho sobre ellos. Y la finalidad de los derechos humanos y de las garantías que otorga nuestra Constitución es, bueno, limitar el poder que tiene el Estado, en este caso el mexicano, y que cuando algún individuo sea violentado en sus garantías, no tenga un debido proceso o no se le pueda defender, bueno, a través del juicio de amparo se le podrá proteger al individuo. Luego vamos con el primer artículo de nuestra Constitución. Me hago un poquito para acá. Y bueno, empezamos ¿qué se modificó con esta reforma? Los tratados internacionales, convenciones como la de los derechos de los niños, de las mujeres, migrantes, personas con discapacidad, Corte Interamericana de Derechos Humanos, van a tener el mismo peso que nuestra Constitución, ¿no? Va a haber un principio pro persona. ¿Este en qué consiste? Que se va a aplicar la ley más favorable o la que menos perjudique al individuo. Vamos a tener que el Estado, sus particulares, sus representantes, van a tener que promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, sucede que llegan ese mismo año 6 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano, sancionándolo, exigiéndole que cambie sus leyes y que repare el daño de las víctimas. Casos como Campo Algodonero, la violación de derechos a un candidato independiente, a militar, a víctimas que habían sufrido a manos de militares, violencia de varios aspectos, desaparición forzada, y entonces México tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. E incluso se les da la obligación de investigar, sancionar, reparar dichas violaciones, donde incluso vamos a tener una reforma en materia penal en 2008, donde ya se hablaba de un juicio oral, de un único código de procedimientos que regule justo los juicios. Y bueno, ¿qué más nos habla el artículo primero constitucional, que es el más importante y es el más amplio? Este no ha cambiado mucho desde que íbamos en la primaria. Sabíamos que estaba prohibida toda forma de esclavitud y de discriminación en nuestro país. Y bueno, esta forma de discriminación se puede dar porque no nos agrada el origen étnico, nacional, el género, la edad, la discapacidad, la condición social, la orientación sexual, el estado civil de las personas o cualquier circunstancia que pudiera atentar contra la dignidad humana, y bueno, que ésta anule o menoscabe los derechos de las personas. Pero es importante entender a qué nos referimos con discriminación. La discriminación no es solamente que alguien te ve feo o que a alguien no le agrades. La discriminación va hacia un tema de negar derechos, de negar servicios, de negar bienes. Cuando en algún restaurante no te dejan entrar porque no traes la ropa adecuada, porque
andas con una persona de tu mismo sexo, por tu color de piel, eso sería discriminación. Y lo pueden hacer tanto particulares como el propio Estado. Bien, vamos al artículo 2 de la Constitución. México es un país pluricultural y cómo se va a representar por medio de sus pueblos indígenas. Estos pueblos que ya existían desde antes de la llegada de los españoles, ¿no? Pueblos prehispánicos que tienen usos y costumbres, una cultura, un lenguaje y que bueno, esto busca proteger a esos grupos que han sido los más vulnerables desde hace más de 300 años. Encontramos en la actualidad, en México tenemos a pueblos indígenas en Sonora. Por ejemplo, están los mayos, los papagos, en Chihuahua tenemos a los tarahumaras, a los nahuas en Tamaulipas, a los huastecos, a los coras, tenemos a huicholes, tenemos a otomís, tenemos a mixtecos, tlapanecos, zapotecos, mayas, mazaguas, ¿no? Entre muchas, y que bueno, nuestros pueblos indígenas son importantes, pero aunque no está regulado en la Constitución, también hay otros grupos, por ejemplo los afromexicanos, que también constituyen parte de la población en México. Vamos al artículo 3 constitucional. En este artículo 3, regreso nuevamente, pues bueno, vamos a tener el derecho a la educación, pero esta educación debe ser laica. ¿A qué nos referimos con laica? Pues no tiene que tener ningún tipo de dogma, no se puede, pues, asociar con ninguna religión la educación pública en México. Está prohibido. Y va a ser gratuita y obligatoria, pero hasta el bachillerato. Otra cosa que cambió en el 2011. Y es que la obligación ya no es tanto para nosotros a profesionalizarnos y aspirar o tener un nivel académico más alto, sino también para el propio Estado. El Estado tiene que garantizar que haya escuelas, que haya espacios, que se dé educación de calidad. Y bueno, esto va a mejorar la calidad de vida de los habitantes, porque un pueblo con conciencia, un pueblo sabio será menos vulnerable. Bien, vamos al artículo 4, que aunque pareciera muy cortito, tiene muchos elementos. De entrada, pues el artículo 4 nos habla de que hombres y mujeres somos iguales ante la ley, que tenemos un derecho a la familia. ¿Esto qué quiere decir? Puedes elegir el número de hijos y el espaciamiento que hay entre ellos, pero eso sí, también tienes responsabilidades, ¿no? Tú decides cuántos hijos tener, pero a todos tienes que proveerles de alimento, de techo, de educación, de bienestar. Y de ahí va de la mano con el interés superior de la niñez. El Estado y los particulares deben de garantizar el óptimo desarrollo de estos menores, que puedan consagrar o alcanzar todos su desarrollo de manera correcta. Vamos a ver que también está el derecho a la salud y bueno, con este tiempo de pandemia y de problemas de salud, el Estado tiene que garantizarlo. Incluso aparece también la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que es a nivel federal, es un mismo código de procedimientos, pero que va a regir o que va a regular las conductas conocidas como antijurídicas o como delitos que puedan cometer los menores de 18 años. Vamos, artículo 5 constitucional. Este lo llegan a confundir mucho con el 123 y aunque son muy similares, son muy específicos. En el artículo 5 nos dice que nadie podrá ser impedido de dedicarse a la profesión que éste quiera, a la industria, al comercio, al trabajo que mejor le acomode, pero siempre y cuando este sea legal. ¿Qué quiere? No puedo dedicarme a ser sicario, a asaltar bancos, a producir estupefacientes, a venderlos, a la piratería, a explotar sexualmente o laboralmente a otros, que sería el esclavismo. Eso no está permitido. Artículos 6 y 7 de la Constitución. Estos nos hablan básicamente de la libertad de expresión. El artículo 6 me dice que puedo pensar, tener las ideas que yo quiera y manifestarlas. Recuerden siempre que esto pues no vulnere a terceros. Y el artículo 7 nos dice que se podrán difundir estas opiniones, pero por medio de la imprenta. Sin embargo, sabemos que ahora ya no solamente es por medio de la imprenta, sino también podemos hacerlo por redes sociales, por cualquier medio masivo de comunicación. Lo puede ser Facebook, Instagram, blogs, televisión, radio, internet. Y entonces
Porque México es un país que garantiza la libertad de expresión, porque en México te puedes manifestar por que deseas más derechos para tu comunidad LGBT, para un grupo de feministas, para un grupo de personas que están en oposición al gobierno actual, grupos de maestros o incluso cualquier idea, siempre y cuando pues no dañe la dignidad de otras personas. Vamos al artículo 4 de la Constitución. Este artículo nos habla del derecho de petición. Esta deberá ser siempre por escrito y de manera pacífica. Donde lo vemos cuando uno de nuestros representantes legales, los abogados, promueven alguna demanda, se presentan y nos acompañan ante alguna autoridad para exigirle un informe, justicia o simplemente manifestación o propuesta de leyes. Y un ejemplo de esto tenemos a Olimpia, esta chica poblana que propuso la regulación en materia penal para tipificar, para sancionar a quien comparte imágenes de contenido sexual sin la autorización de quienes aparecen en ella. Un tema muy actual que podemos padecer cualquiera cuando compartes el pack o alguien te graba sin tu autorización y en esta pues tiene un contenido sexual y tú no apruebas su divulgación. Así que ojo, mucho cuidado. Esto se pudo hacer por medio del derecho de petición y bueno, ahora es una realidad en muchos estados la ley Olimpia. Vámonos con el artículo 8, me muevo un poquito nuevamente. El artículo 9 nos dice que tenemos derecho a asociarnos o reunirnos pacíficamente, pero ojo, este derecho, así como el de libertad de opinión o de imprenta, solo es para ciudadanos mexicanos, si es con fines políticos. Digo, si eres extranjero y quieres hacer una sociedad mercantil, quieres opinar sobre algún programa de televisión, sobre la población en México, está bien sobre el tema, siempre y cuando no sea político. Pero los ciudadanos sí podemos hacerlo, ¿no? Y les decía, puede haber reuniones para celebrar, no sé, alguna deidad religiosa, para hacer una fiesta, para hacer una sociedad mercantil, una asociación civil o incluso para exigirle al Estado la legalización del cannabis. Vamos con el artículo 10 de la Constitución. Este nos habla del derecho a poseer armas en nuestro domicilio y pues proveernos de seguridad y una legítima defensa, pero solo en nuestro domicilio. Si yo quisiera portar armas y no me encuentro en mi domicilio, tengo que pedir otro tipo de permiso. Sin embargo, el artículo 10 habla de este derecho a proteger mi persona, mi familia y mis bienes. El artículo 11 de la Constitución nos habla de la libertad de tránsito. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, dentro de nuestro territorio nacional no hay fronteras, no se deberá de acreditar si vas de un estado a otro o de una alcaldía a otra, simplemente cuando solamente sales o entras a nuestro país. Y entonces, bueno, pues este es un derecho súper importante porque es una libertad, ¿no? Para poder transitar en el lugar que tú quieras dentro de la República Mexicana sin que las autoridades te limiten. Vamos con el artículo 14 y 16 constitucional. Este es muy importante, chicas y chicos, porque justo nos hablan de los actos de privación y los actos de molestia. Las autoridades no podrán privarte en términos del 14 y en términos del 16 o molestarte en tu persona, en tu familia, en tus propiedades, sin que sea por una orden judicial y sin que esto sea resuelto en un tribunal. Solamente la autoridad te tendrá que informar porque te está haciendo este acto de molestia, tendrá que ser un juez quien ordene y bueno, ante un tribunal donde se resuelva. Tenemos derecho a ser oídos y vencidos en juicios. Aquí aparecería un siguiente concepto, un principio, el de la presunción de inocencia. Hasta el 2016 que entra en vigencia la ley del 2008 en materia penal y que bueno, ya teníamos esta reforma a la Constitución, bueno, todos somos inocentes hasta que se compruebe lo contrario. ¿Quién tiene que acreditar? Quien acusa, ¿no? Antes del 2016, pues era un poco distinto porque la persona acusada era quien tenía que acreditar que era inocente. Esto cambia y ahora tenemos un sistema más garante. Entonces, ojo con detenciones arbitrarias, tienen que recibir, ¿no? Una informe, un documento emitido por una autoridad competente que diga por qué se les está molestando.
Bien, vamos al artículo 24 de la Constitución, que nos habla de la libertad religiosa. Tenemos en México la libertad de creer en lo que queramos, en Buda, en Ganesh, en Alá, en Jesús, en la Santa Muerte, en Santa Hello Kitty, si ustedes así lo quieren, siempre y cuando, volvemos, no dañe a un tercero, ¿no? Tenemos que permitir la libertad religiosa, aunque, ojo, recuerden, así como decía el artículo 3 constitucional, la educación es laica, en los centros educativos y en el Estado no podrá permear, no podrá intervenir ninguna identidad religiosa, pero sí tenemos la libertad de creer en quien nosotros queramos. Vamos, por favor, al artículo 27 de la Constitución, y aquí nos habla del derecho a la propiedad que tenemos como ciudadanos, pero también los extranjeros pueden adquirir parte del dominio de tierras o de bienes en territorio nacional. Por ejemplo, el Estado es el originario propietario de la nación. Sin embargo, nos puede ceder el dominio a los mexicanos o a los extranjeros, pero con sus restricciones. Aquí también vamos a ver temas en el artículo 27 como la expropiación, cuando el Estado, para una finalidad pública, para una utilidad para el propio pueblo y previa a la indemnización, podrá recuperar el dominio de los bienes. Un ejemplo muy claro, la expropiación petrolera. Y bueno, dentro del artículo 27 también se nos habla de qué corresponde a la propiedad de la nación. Y entonces tenemos que el Estado es el propietario original, sin embargo, le puede ceder a los particulares las concesiones para explotar, por ejemplo, petróleo, minas, salinas, ¿no? Entre algunos. Y están prohibidos los monopolios. Vamos, por favor, ya con estos están fuera de estas garantías de libertad, igualdad, seguridad jurídica, pero que dan fundamento, chicos y chicas, a conceptos como la democracia y la soberanía. El artículo 35 de nuestra Constitución dice que es derechos de los mexicanos respecto a su democracia y su participación ciudadana en el gobierno. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, solo los mayores de 18 años que sean mexicanos y que tengan un modo honesto de vivir, pues van a tener ciertos derechos. Nos van a hablar que la forma de elección de nuestras autoridades es de manera democrática. El pueblo elige, ¿no? El pueblo manda. Y entonces, por medio de representantes, vamos a tener al Ejecutivo y al Legislativo. Al único que no elegimos nosotros es al Poder Judicial, jueces, magistrados, porque eso lo hace el Poder Ejecutivo, el presidente o los gobernadores. Y bueno, vamos al artículo 39 de la Constitución, que nos habla de la soberanía nacional. La soberanía es esta capacidad que tiene cada pueblo, cada estado, de elegir su propia forma de gobierno, ¿no? Ojo, la democracia es el poder del pueblo para elegir a sus representantes. Sin embargo, la soberanía es el poder que este pueblo tiene de elegir cómo quiere ser gobernado, su forma de gobierno. En la actualidad existen tres formas de gobierno: la república, la monarquía y la dictadura. En México, pues bueno, desde la independencia de México obtuvimos, bueno, pasamos por una monarquía constitucional con Agustín de Iturbide, sin embargo, esa acabó, y desde entonces hemos tenido una república democrática, soberana, representativa y federal. Sin embargo, está en el poder de la soberanía de los mexicanos que en algún momento, durante el siglo XIX, a finales, un grupo de conservadores propuso que volviéramos a tener una monarquía, en este caso extranjera, y llegaron con Maximiliano de Habsburgo como emperador de México. Sin embargo, ganaron los liberales y se estableció una república con don Benito Juárez. En la actualidad seguimos teniendo un gobierno republicano, una república donde el gobierno se divide en tres elementos: el poder el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y por último, el artículo 132, que les decía, se llega a confundir bastante con el artículo 5, que nos habla del derecho a trabajar en lo que yo quiera. Mientras que el artículo 132 me dice, ok, puedes dedicarte a trabajar en lo que tú quieras, pero vas a tener derechos, vas a tener que responder tú como patrón a tus trabajadores. Y por ejemplo,
derechos como las vacaciones, como un contrato de trabajo, a no discriminarlo, a el pago de utilidades, a relaciones sanas en el trabajo, a la protección en la maternidad. Justo pues nos lo garantiza el artículo 132 de nuestra Constitución. Y bueno, súper rápido, nuevamente, ya se acabó esta cápsula, lo siento. Y nos vemos la próxima semana. Les invito a que nos comenten de qué les gustaría hablar. Mi propuesta sería platicar de los derechos de los jóvenes, qué hacer ante temas como interrupción legal del embarazo, uso de sustancias, ¿no? Y quitar este adultocentrismo y garantizar el bienestar de los jóvenes, este interés superior de la niñez, porque hasta que sean mayores de 18 años, todavía estarían contemplados en este principio. Les agradezco mucho y les mando un cordial y fuerte abrazo. Hasta luego.